aparato terrorista más siniestro de la historia argentina, estaban perdiendo la lucha contra esas mujeres, las madres de Plaza de Mayo. ¿Cómo podía ser? Fue esta la razón por la que el almirante Emilio Macera elaboró una estrategia de infiltración al grupo de madres y mandó al capitán Alfredo Astiz para llevarla a cabo. Astiz, en cuanto vio que Azucena era la que nos movilizaba, se pegó a Azucena como una estampilla. A pesar de su cercanía al movimiento, Astiz no pudo encontrar al supuesto cerebro subversivo detrás de las madres. Sencillamente porque no existía. Es por eso por lo que la dictadura empezó a concebir un nuevo plan que golpearía en el corazón mismo del movimiento. Alrededor de las 6:30 llegué al jardín de la iglesia y hablé con la señora María Ponce de Bianco y la hermana Alice Tomón. Y Esther salió delante mío con una señora y a los 5 metros de caminar veo que la agarran de un brazo, la tiran para un costado y yo voy caminando con Beatriz de Neuhaus y nos tiran contra la pared y nos dicen sigan, es un operativo por drogas. Vi a la señora Cerruti que levantaba los brazos, la habían puesto contra la pared y me llamó por mi nombre, me dijo, Ketty, nos llevan. A mí me dio la sensación de que habían sido golpeadas posiblemente en el estómago, porque no gritaban, solamente sentía a la señora de Cariaga que decía, ¿por qué? Dijo 2 veces, muy despacito. Como a las 2 horas, yo no sé cuánto, vuelven, pero estaban desfiguradas, demudadas, un susto, una cara, no podían hablar. Rosario decía, se las llevaron. El golpe que se preparó para el 8 de diciembre de 1977 tenía, como objetivo principal, hacer desaparecer a Azucena Villaflor, Mari Ponce y Esther Balestrino de Cariaga. Y, como objetivo secundario, impedir la publicación de la solicitada prevista para el 10 de diciembre, que exigía a la Junta Militar una respuesta sobre el paradero de los desaparecidos. Nos despedimos con Azucena en Florida, en Diagonal, y ella me regala la poesía de Hagamos un trato de Benedetti. Nos despedimos y a la mañana, cuando Azucena va a comprar el diario para verla solicitada, se la llevan a ella de la esquina de la casa. ¿Cómo sería regresar a la plaza sin Azucena? ¿Qué peligros implicaría permanecer en ese lugar, a la vista de la policía que estaba al acecho? ¿Qué sentirían esta vez si las volvían a seguir después de lo que había sucedido? Eran preguntas que surgían del miedo y del vacío. Pero el jueves 15 de diciembre, apenas 5 días después del secuestro de Azucena, 30 madres entraron en la plaza. Hola, buenos días amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Estereotipas, un programa del Departamento de la Maestría de Género y Desarrollo de acá de Flaxo, Ecuador. Recordarles que ustedes pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, también en Facebook y descargar todos nuestros programas a través de YouTube. Entonces, cordialmente invitados a que ustedes nos acompañen e interactúen con nosotros. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Un tema que en lo personal también me ha movido muchísimo, sobre todo la reivindicación de derechos y cómo también hacerle frente al Estado que a veces intenta manipular ciertas cuestiones a través de sus articulaciones. El día de hoy cuento con la presencia de una
muy, muy buena profesora, la profesora emérita de acá de Flaxo. Ella es Susana Cel, es doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires, docente de la Universidad Nacional de las Artes y también en la Universidad de Buenos Aires. No ha querido que despleguemos todos sus habilidades, pero está por demás decir que es una de las mejores profesoras que tiene prácticamente el departamento de acá de comunicación, ¿no? Bienvenida, Susana, gracias por haber aceptado la invitación a este programa. Muchas gracias, la verdad que para mí es un honor estar en Radio Flaxo, me encanta, y sobre todo poder hablar de las abuelas y poder hacer un poco lo que hacemos todos, los que estamos comprometidos con la lucha de las abuelas, que es ayudar a la difusión de la problemática. O sea que este programa, además de que podamos hablar y contar la cantidad de cosas que hacen las abuelas y las áreas en las que las abuelas han hecho, yo diría, historia, pero además historia y práctica, ¿no? Además de eso, también que este espacio sirva de apelación por si alguien tiene dudas sobre su identidad. Hay muchos nietos que pueden estar circulando por América Latina y no lo sabemos, y entonces que se comuniquen con abuelas para poder empezar. Poder contactarles. Casi al terminar el programa podremos desplegar un poco acerca de cuáles son las estrategias o cuáles son los puntos a donde pueden acudir para poder ser identificados como nietos. Sin embargo, habíamos escuchado en la introducción del programa ya un poco acerca de la represión a las que han estado sujetas o estuvieron sujetas las abuelas, pero también quisiera traer, antes de empezar el condumio de la entrevista, tomar un poco a Rita Arditi, quien dice que reteniendo a los niños nacidos en cautividad y entregándolos posteriormente como botín de guerra, se afirmaba el poder del Estado patriarcal militar sobre un aspecto característico de la identidad femenina, la maternidad. Con la supresión de la madre se quebranta el lazo humano fundamental y esto rebustece la creencia de que el Estado militar controla todo sin oposición. Ser capaz de atacar a la vida en sus propias raíces muestra el poder militar como absoluto e inmutable. Con esto vamos a dar como inicio, querida Susana, como para poder abordar un poco el archivo biográfico en el que usted estuvo formando parte. Coméntenos un poco. Antes del archivo biográfico me gustaría contextualizar estas dos cuestiones, porque el movimiento, digamos, la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo surge en 1977. En 1976, se produce la dictadura militar, que ya venía con grupos paramilitares un par de años antes, con desapariciones y asesinatos, pero es ahí donde se va a producir, digamos, entre el 76 y el 83, que dura la dictadura militar, la desaparición de 30.000 compañeros. Uh-huh. Es en ese contexto que, y en un contexto represivo tremendo, por eso en la introducción, digamos, sobre Azucena Villaflor, uh-huh, que pasó a incorporar, digamos, la lista de los desaparecidos, porque Azucena Villaflor era una madre, y entonces las madres empiezan a circular por los circuitos judiciales pidiendo habeas corpus para sus hijos que no sabían dónde estaban, hijos e hijas. Y es este movimiento de madres que cuando entiende que en realidad no hay posibilidades porque la dictadura los asesinó, entonces una parte del movimiento decide empezar en la búsqueda de los hijos de los desaparecidos, o sea, de sus nietos, y también de aquellas, cuál fue el destino de muchas mujeres embarazadas que estaban, que habían sido secuestradas. Entonces, niños nacidos en cautiverio o niños es lo que empiezan a hacer las abuelas. Ahí se crea esta Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, que, digamos,
para tener una idea de lo que pasó, digamos, los 3 principales centros represivos, como fue la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, Campo de Mayo y Pozo de Banfield, en realidad fueron verdaderas maternidades clandestinas, es decir, con listas de matrimonios en esperas de nacimiento. Es decir, unos 500 hijos de desaparecidos fueron apropiados como esto que decían del botín de guerra, ¿no? Hay un documental que justamente trabaja sobre los nietos recuperados. Algunos fueron entregados a familias de militares, otros a otras familias. Pero lo que sí es cierto, otros fueron vendidos, lo que sí es cierto es que ahí, en todos los casos, lo que hubo es una anulación de la identidad de esos niños y una privación de tener una vida con sus familias. Entonces, el derecho a la identidad, que es algo que las abuelas, digamos, han impuesto en la sociedad argentina, así como otras cuestiones como el banco de datos genético, etcétera, etcétera, tiene que ver justamente con recuperar este tema. Es muy complejo porque, claro, ahora hay nietos que están apareciendo ahora que en realidad tienen más de 40 años. Por lo tanto, es gente que ha hecho la mitad de su vida con familias que no le pertenecían, en ámbitos que no les pertenecían, y es muy complejo el trabajo con los nietos. Pero las abuelas tienen esa cosa afectiva de las abuelas. Ellas dicen que un nieto que aparece es el nieto de todas, entonces le dan mucha protección, mucho cuidado, ¿no? En ese sentido, estimada Susana, ¿cómo funciona el banco genético? Bueno, hasta ahora aparecieron 130 nietos, es decir, las abuelas encontraron 130 nietos. El proceso de búsqueda se inicia en abuelas, se hace una consulta, de ahí se pasa a los organismos públicos que se crearon, y si a través de la documentación no se consigue, entonces ahí recién se pide una muestra de ADN. Como las abuelas no tenían con qué contrastar, porque son 2 generaciones perdidas, claro, la de los hijos y la de los nietos. Entonces empezaron a hablar con todas las familias que tenían desaparecidos para que donaran, estos abuelos, donaran ADN, es decir, muestras de sangre que se procesaran y quedaran en lo que es hoy reconocido oficialmente un banco de datos genéticos. Ese banco es muy interesante porque es lo que permite la identificación en el momento en que el nieto que aparece se hace el estudio, ¿no? Digamos, alguien que tiene dudas, se hace el estudio y se contrasta con lo del banco genético. Esto tiene que ver con una política de abuelas que fue muy activa desde el inicio. Ellas apelaron en Estados Unidos a genetistas muy importantes que fueron los que, a pedido de las abuelas, produjeron una innovación en la genética que se llama índice de abuelidad. ¿Por qué? Porque eso no existía, digamos, y justamente se hizo porque no había forma de contrastar con, digamos, la sangre de los padres, ¿no? Con el ADN de los padres. Entonces estuvieron trabajando en Argentina desde el regreso de la democracia, de 84, el regreso fue el 83, pero desde el 84, una serie de genetistas y también antropólogos como Clyde Snow, que es un antropólogo muy, muy jerarquizado, que es quien arma en Argentina el equipo argentino de antropología forense, compuesto por arqueólogos y antropólogos, que empiezan a aplicar las técnicas arqueológicas para sociedades, digamos, muy lejanas en el tiempo, hacia lo que podían ser los sitios donde podían encontrar desaparecidos. Y entonces empiezan a recuperar cuerpos. El equipo argentino de antropología forense también se promueve a iniciativa de abuelas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos ponen como condición que ellos recuperan los restos, pero que, digamos, la idea es entregárselos a las familias y acompañan a las familias en todo el proceso. Aplican, digamos, lo que es la antropología forense o la ciencia forense a, digamos, la identificación de desaparecidos.
Entre otras cosas, bueno, las abuelas cuentan con apoyo internacional. Y en este sentido, también, ¿cómo ellas logran que esto se reconozca como un genocidio? Bueno, es que, por ejemplo, el terrorismo de Estado tiene como un primer límite fuerte, además del retorno a la democracia, el juicio a las juntas, que se produce a partir del año 84. En ese juicio a las juntas, el doctor Clit Snau muestra, digamos, documenta lo que fue el genocidio a través de lo que habían podido recuperar. Y ese fue un elemento muy importante. Pero además, las abuelas son parte activa en el tema de lo que son los juicios contra el terrorismo de Estado y sobre todo el robo de bebés. Es decir, ellas lograron que finalmente se caratulara como robo de bebés, una causa muy importante por la cual el dictador Videla, que fue quien encabezó la junta militar, tuvo una pena de 50 años. Es decir, ellos comprobaron el genocidio y el robo de bebés. Y esto es un antes y un después, porque además las abuelas actúan como querellantes de los nietos, es decir, querellantes frente a los culpables de la extracción de los nietos, y ellas son parte activa en los juicios, participan en los juicios, y además son, por eso digo, son parte, son querellantes. Frente a esto también, gracias a este reconocimiento como genocidio, se han dado como la ampliación para que se formen desde ellas políticas en el área cultural y también en la educación. Sí, una cosa importante que te quería decir, en los 90 con Menem, lo que se produce, y digamos, la última etapa de Alfonsín y Menem, es, digamos, la cancelación de los juicios, ¿no? Uh-huh. Es decir, ahí hubo punto final y obediencia debida se llamó, y las abuelas lograron romper ese eje, seguir peleando y seguir querellando, y cuando vinieron los gobiernos de los Kirchner, eso permitió avanzar de nuevo, digamos, levantaron estas dos aberraciones de la derecha, y lo que hicieron fue, digamos, avanzar en el tema de robo de bebés. Hoy ya está, digamos, caratulado como robos de bebés, lo cual es muy importante, ¿no? Muy importante. En el ámbito educacional tengo conocimiento de que también tratan de generar como políticas que puedan ser implementadas para generar una conciencia colectiva y sobre todo trabajar el tema de la memoria, ¿no? Sí, eso es muy importante en el ámbito educacional y en el cultural. Uh-huh. Es decir, porque si hay algo que es importante es que la lucha de abuelas fue acompañada con gran parte de la sociedad argentina, igual que la lucha de madres, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que las abuelas, al concentrarse en los niños, tuvieron apoyo desde muchos lugares. Y lo que es interesante es que ellas siguen yendo a las escuelas a hablar con los chicos, hicieron toda una labor agitativa, crearon materiales, crearon cuentos, crearon cosas, con las cuales, y crearon documentación a partir de la Secretaría de Derechos Humanos de los anteriores gobiernos, entre el 2003 y el 2015, se creó una Secretaría de Derechos Humanos que también trabajaba con abuelas en todo esto de la difusión y de la recreación de la memoria y de la identidad. Se plegaron a esta lucha por el derecho a la identidad actores, punto tal de que hay, digamos, todo un ciclo de teatro por la identidad, músicos, música por la identidad, futbolistas, deporte por la identidad, y así pasó en muchos de los sectores de nuestra sociedad. Es decir, lo de música por la identidad es muy lindo porque justamente el nieto de Estela de Carlotto, que es la presidenta, aparece porque es músico, y entonces produce, sin saberlo, una canción para uno de los concursos de música para la identidad.
Y a partir de compartir eso, su novia le empieza a decir que raro que no tenía fotos de chicos, que en general suele pasar por ahí. Las mujeres solemos actuar sobre los nietos. Como el Y cuidado a la entonces, tierra, y ahí igual. empezó a acercarse y así llegó, pero él fue uno de los que participó en Música por la Identidad. Entonces digo, cada una de estas actividades atrae y además fueron tan inteligentes, tan sensibles y tan políticas de saber para cada momento organizar actividades que tuvieran que ver con las posibles edades de los nietos. Por ejemplo, cuando los nietos eran chicos, actividades para chicos donde se acercaran. Cuando eran adolescentes, festivales de rock para acercarlos. Más adultos, actividades. Es impresionante porque en realidad ellas ahora hablan de nietos y bisnietos que están recuperando su identidad, ¿no? Y es muy interesante. Y hay también la Casa por la Identidad, que eso es muy interesante, que es una, digamos, cuando asume Néstor Kirchner en el 2003, el 24 de marzo del 2004, que es el aniversario del golpe militar, abre la ESMA, o sea, la Escuela Mecánica de la Armada, que fue el lugar emblemático de la represión, y se la entrega a los organismos de derechos humanos, para que la administren, para que hagan actividades, no museos, lugares de memoria congelados, sino activos. Y las abuelas crean ahí la Casa por la Identidad, donde recrean las historias de los desaparecidos y de los nietos aparecidos, pero también una serie de actividades que acerca a muchísima gente, ¿no? Y que es otra de las bocas, digamos, las abuelas tienen 5 filiales en el país y tienen también una red que está vinculada, digamos, de organizaciones no gubernamentales y de otras cuestiones, que en realidad son como 40 ciudades que colaboran, digamos, en la búsqueda, ¿no? Y además hay redes internacionales. ¿Qué pasa con El archivo. el archivo? Después vamos con el archivo. Y también, bueno, antes de continuar con el archivo, de pronto, ¿qué tal si es que nos comenta usted cómo se trabajan los medios de comunicación allá? Porque sabemos que también esa ha sido otra lucha de las abuelas. Sí, nosotros, bueno, la gente que está en difusión de abuelas son colegas de comunicación de la UBA, algunos, y se trabaja muy estrechamente con algunos medios. Algunos rechazan, pero bueno, se buscan otras formas. En general, las abuelas tienen un prestigio instalado que, por ejemplo, cuando yo estaba en el archivo, a veces tocaba timbre gente que no sabía cuál era su origen, que estaba por fuera de las fechas que podían haber nacido, digamos, hijos de desaparecidos, pero que como las abuelas está instalado que es quien encuentra a los padres, quien encuentra las historias, entonces venían a consultar. El archivo biográfico es algo maravilloso porque es, justamente la represión lo que hizo fue borrar la memoria de los desaparecidos, entonces quemaban todo. Y en el archivo biográfico lo que se hace es un recorrido a través de amigos, si quedó familia, etcétera, para reconstruir la identidad de los desaparecidos y poder entregarle a los nietos, se les entrega una cajita donde hay por ahí algún objeto, si quedó algún zapatito, si quedó alguna foto de sus papás jóvenes, si hay relatos de los abuelos que a lo mejor murieron, porque también se hicieron muchas entrevistas. Todo eso conforma el archivo biográfico que ayuda a la identidad. Son relatos de compañeros de militancias, de familia, de amigos, es todo eso. Y al recuperar esas historias de vida, no solo se recuperan los relatos individuales, sino que se recupera una identidad colectiva, que es lo más interesante. Esto es lo más interesante de la lucha de las abuelas. Las abuelas luchan por sus nietos, pero luchan por los nietos de toda una sociedad. Y develan, digamos, en su lucha lo que fue en realidad la apropiación de niños, el robo de niños,
el asesinato masivo, es decir, lo que fue el terrorismo de Estado. Como que se trabaja bastante la memoria, la sensibilidad. Muchísimo. Las Memoria e emociones, identidad. Identidad, Sí. por supuesto, súper interesante. Y esto forma parte de todas las múltiples acciones también que ellas tienen dentro de sus estrategias para poder captar, ¿no?, a los nietos. Esa es una de las cuestiones, sí. Y otra de las cuestiones es también que ellos conformaron gabinetes psicológicos de atención. También se preocuparon del estado en el que algunos de los nietos pueden estar, porque hay historias muy distintas, hay orígenes muy distintos, vidas muy distintas. Entonces, actuaron en la justicia, actuaron en la cultura, actuaron en la educación, actúan en este nivel, digamos, jurídico, psicológico. Es muy impresionante y es más, actúan con la seguridad de que ya como son muy grandes, fueron desapareciendo muchas, fueron muriendo. Entonces incorporaron a la asociación en forma de cargos directivos a los nietos recuperados. Justamente eso iba mi próxima Porque pregunta. esta es la continuidad de la lucha. La idea de ellas es que la lucha no se termine con el fin físico de las abuelas, sino que continúe. Es como mantener el legado, ¿no? Claro. ¿Y cómo reaccionan, de pronto usted sabe, cómo reaccionan los nietos o los bisnietos que asumen estos cargos? ¿Con la misma intensidad que las abuelas? Con la misma intensidad, con mucha más energía, son más jóvenes, pero están totalmente consustanciados con la causa. Es decir, hay muchos, por ejemplo, hay varios que son diputados, que tienen cargos públicos, y desde sus lugares, digamos, ocupan comisiones de derechos humanos o algo así también para pelear por esto. O sea, tienen muy, muy, muy claro cuál es el objetivo y cuál es la necesidad de una sociedad que fue arrasada por el terrorismo de Estado. Frente a eso, sabemos que pueden estar regados miles de nietos y bisnietos alrededor de América Latina. ¿Cuáles las estrategias también que ellas han creado como para que puedan acercarse, ver si es que de pronto, si no tiene una historia previa, fotos, como usted bien lo dice, o no conoce a sus padres, o no conoce a sus abuelos, puede ser, cómo ellos pueden contactarse? Lo que dice es que ante cualquier duda sobre la identidad, lleguen o bien a las casas de las abuelas o de las redes, o digamos en cualquier lugar, o entren en la página web, ahí hay un pequeño formulario, o que se acerquen personalmente. Hay grupos de jóvenes que reciben sin presiones ni nada, digamos, a la gente que tiene dudas, a los jóvenes que tienen dudas, los atienden. Si ellos quieren continuar con la investigación, se continúa, si no se deja ahí. Es decir, no hay ningún tipo de presión. Y además, la paciencia que tienen las abuelas. Hay casos de nietos que han sido recuperados, que llevaron mucho tiempo porque, claro, son adultos casi, y les cuesta mucho entender esto de que vivieron una vida ficticia, una vida que no era la propia, que tuvieron padres que no eran los propios, familias que no les pertenecían. Entonces necesitan mucho tiempo, y las abuelas son eso, son abuelas, ¿no? Es la paz, es el amor, es la paciencia, es la comprensión, y eso yo creo que es lo que hace de que, bueno, no se las pueda tocar ni a las madres ni a las abuelas en la Argentina. No pudo Menem, no pudo Macri, y no va a poder nadie. En ese sentido, muchas veces se giran en torno a toda la labor, todo el trabajo que ellas cumplen. El tema de que las mujeres nuevamente están ocupando como este espacio de protectoras, de cuidadoras, de pronto ellas, ¿cómo manejan esta situación? Yo creo que lo que asumieron fue, en primer lugar, este lugar materno o abuelítico, digamos, como una forma, digamos, casi natural, casi espontánea. Es decir, uno defiende a sus hijos poniendo en riesgo su vida,
porque la verdad es que algunas desaparecieron y otras fueron perseguidas y siguen, digamos, sufriendo algunas cosas. Pero esta es como una primera etapa. Muchas de ellas no tenían formación política, a diferencia de sus hijos. Es más, Eve de Bonafini, por ejemplo, que es madre, o Estela de Carlotto, que es la presidenta de Abuelas, ellas plantean las discusiones que tenían con sus hijos, porque sus hijos hacían política y ellas sabían que se estaban arriesgando. Pero, digamos, es como que el instinto maternal y fue superior a eso, y en ese camino ellas fueron entendiendo muchas de las cuestiones que los hijos planteaban, ¿no? Muchas de ellas reconocen hoy que en realidad lo que querían era un mundo mejor, una sociedad mejor, más justa, más igualitaria, y entonces las abuelas y las madres hicieron ese camino, es decir, se fueron politizando en el camino. También hubo una asociación de padres, es decir... ¿Cómo fue eso? Muy lindo, muy lindo. En principio acompañaban a sus mujeres y las protegían digamos, de los ataques de los policías, ¿no? Pero después se fueron conformando también, y ahí en eso estaba, por ejemplo, el papá del que fue el secretario de Deportes en la etapa de los Kirchner, Claudio Morresi, que tiene un hijo desaparecido, y muchos padres que se acercaron, ¿no? Y también conformaron parte del movimiento. Pero el fuerte, el permanente, lo firme, son esas mujeres. Qué interesante, muy interesante estas complejas líneas también de organización, sí, a las que ellas pues se han sucumbido sin miedo, pero que también ha tenido pérdidas significativas, y creo que esa es la memoria también que se debe seguir manteniendo sobre todo el trabajo, la lucha que no fue solo en el 70, sino que sigue hasta ahora y que se sigue permeando en cada uno de quienes vamos de cualquier manera inmiscuyéndonos en este tema de los derechos humanos. Tal cual, porque sobre los 500 nietos, menos los 130 que ya se recuperaron, más algunos que se sabe que no se van a poder recuperar porque o sus mamás fueron muertas embarazadas, o hubieron algunas cuestiones más difíciles. Hay unos 300 nietos que todavía tendrían que aparecer. Y por eso la lucha sigue, ¿no? Digo, la lucha sigue por la memoria, por la identidad y por la recuperación de esta parte nuestra de la historia, ¿no? Así que ya, si ustedes nos están viendo y de pronto quieren conocer un poco más de la identidad, buscar en la página web de las abuelas, ahí también está el formulario para que ustedes lo llenen. Y para ya terminar, agradecerle a usted por esta apertura tan chévere que es acompañarnos, comentarnos un poco más acerca de esto, porque como le comentaba extra micrófonos, generalmente tenemos como información como, las abuelitas, sí, está así, pero no conocemos cuáles son las acciones, estas implementaciones, las políticas que ellas están dejando como marca para sus nietos, para sus hijos también. Sí, lo mío es simplemente ser una especie de correo de lo que hacen las abuelas, que es impresionante, y las madres también. Yo creo que hay como en general, digamos, tratamos de apoyar en cada ámbito en el que uno esté. Entonces pido a Ecuador, pido a Quito, que si conocen a alguien que tenga dudas sobre su identidad, entre a la página de Abuelas. Muy bien, muchísimas gracias. Susana. Les vamos a dejar con una canción de Bersuit Vergarabat, Esto es Clara, y disfrútenla y nos vemos el próximo miércoles con más de Estereotipas. Un excelente miércoles y resto de semana. Muchas gracias por este espacio. Gracias a usted. Eso es todo. Sí, muy bien. La identidad de una persona es retardar su nacimiento.
escapando, pero le siguen los pasos, cortando por los atajos, al fin la van a encontrar. Es difícil de entender cómo es que se pudo dar semejante paradoja de saber que no es quien es. Es tan terrible su historia que no la quiere aceptar, se niega a recuperar su real identidad. Yo la supe respetar, pero me enteré ayer que su hermana aún la busca entre tanta oscuridad. De saber que no es quien es, de saber que no es quien es, de saber que no es quien es, de saber que no es quien es. Si se confirma el indicio, la sospecha que tenemos de que ella fue robada a sus padres verdaderos, quizás esto la detenga y la empuje a reencontrarse hasta conocer su nombre y el origen de su sangre. Hay tanto chico perdido, tanto asesino suelto, pero canso la mentira y está el corazón abierto. No podemos olvidarlo, ha nacido en cautiverio entre tanto sufrimiento.